¿Cuál es el secreto de la larga vida? Está en una reflexión meditativa que es muy cortita, pero muy poderosa, que te extiende tus días y tus años. Acompáñame en este viaje, te voy a enseñar estos temas cabalísticos tan profundos de algo que es súper popular y conocido, que se hace cotidianamente y lo vemos por todos lados, pero tiene un efecto tan poderoso que si lo aprendemos a hacer bien, vamos a tener exactamente el resultado que estamos esperando, esa larga vida soñada y real, auténtica, dichosa. Vamos a ello. Esto es un discurso jasídico del Rebbe Rayatz, que utiliza la expresión que dice: todo el que se extiende en la palabra Ejad, uno, se le extienden a él sus días y sus años. Ahora, acá hay una discusión en el Talmud. Dijo Rab Aja, el hijo de Jacob, se refiere no toda la palabra Ejad, sino solo la última letra, la Dalet. Ahí es donde hay que poner la atención. Vino otro Rab Ashi y dijo, está bien, pero no te comas la Het por querer enfocarte en la Dalet, vas a terminar omitiendo el paso previo, la letra previa de Ejad. Qué discusión más rara. Esto está en el Tratado de Brajot 13:2. Ahora, ¿qué significa, no? Esto de extenderse en una sola palabra, en el uno. Si te extendés en el ejad, se te extienden tus días y tus años. ¿Pero qué quiere decir extender mis días y mis años también? O sea que mi vida depende de la extensión que yo haga en el ejad y no en otra cosa. Ahora, la palabra ejad está compuesta de tres letras. Está la Aleph, está la Het y está la Dalet. La extensión, según la opinión que vimos, es en la última letra. Es ahí, pero mientras no te comas o no hagas de la Het, ¿sí? Como que no exista. Parece que están hablando de una pronunciación. Hay una costumbre, algunas comunidades judías, todo esto lo estamos hablando, está en el Shema Israel. Es una meditación muy particular y muy conocida en el pueblo judío porque la enseñó Moisés mismo, para que toda la generación la diga al menos 2 veces en el día para recordar que uno está en este mundo para entregar su vida a la voluntad de Hashem. Y para eso requiere escuchar, como cuando uno le dice, necesito que me escuches, no que me oigas, no que oigas el sonido que sale de mi boca, sino que escuches, presta atención a estas palabras. Por eso la palabra escuchar ya de por sí nos enseña que hay que prestar atención. Obviamente todo el Shema Israel lo vamos a ir analizando a lo largo de esta clase, pero cuando se hablan del el Ejad, acá está hablando del Shema Israel, porque dice, escuchá Israel, que Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, que Dios es uno. Al final, esa es la última palabra. Parece que ahí está el foco de toda esta cuestión y la receta para poder lograr la extensión de nuestros días y de nuestros años. El Shema Israel es la preparación para llegar al Ejad de una forma en la cual podamos capitalizarlo y capturarlo como lo que nos está pidiendo acá que hagamos. O sea que hay que poner una intención en el corazón cuando uno está diciendo el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. No es simplemente una recitación, como será en los salmos, que uno puede recitar, porque solo el hecho de recitarlo, las palabras de los salmos mismos, tiene un efecto poderoso, más allá si uno lo entiende lo que está diciendo, no lo siente, etcétera. En este caso, el Shema Israel requiere que prestes atención, por eso no es solamente una frase que se dice, sino que también uno cierra los ojos, pone su mano en la cara y dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y con eso ya está. Hay algunos que hacen que la Dalet final realmente la extienden. Literalmente, Ejad. Pero no está hablando de eso, está hablando de algo más profundo. La profundidad que tiene esto es que hay que intencionar el corazón
la kavaná del corazón es, primero, entender lo que vas a poner en intención emocional. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber un entendimiento de lo que estás a punto de hacer y experimentar y vivenciar, para captar bien el asunto en forma intelectual primero, entenderlo en todos sus detalles, para que vos, si alguien te pregunta qué es lo que estás reflexionando, puedas explicarlo, incluso hasta explicarlo utilizando distintos tipos de palabras cada vez que alguien distinto te pregunta. Ahí es donde se nota que lo entendiste bien. Si para entender algo tenés que estar leyendo o tenés que estar recordando y copiando y pegando palabras que no son tuyas, todavía no lo entendiste en profundidad. Después viene la intención del corazón, que es pasar toda esa captación bien hecha del potencial intelectual que era, de la teoría, digamos, a la práctica. ¿En cómo? Y bueno, plantando cualidades buenas en el corazón. Es decir, ¿de qué te sirve reflexionar que Dios es uno, en este caso, ponele, si después eso te va a hacer que seas una persona arisca, una persona que se enoja, que odia, que tiene rencor? Entonces hay que ir a hacer un trabajo del corazón, ir a primero arrancar de raíz cualquier tipo de cualidad negativa que tengas, y mucho más si es una cualidad despreciable, algo que daña a los demás y a ti mismo. Y después plantar también las buenas. Es como cuando uno limpia la tierra para poder plantar, porque está llena de yuyos, llena de espinillos, de cosas que uno quizás no quiere en ese momento, porque quiere usar esa tierra para plantar algo que sirva de alimentación, que sirva de productividad, etcétera. Entonces, lo mismo con las cualidades. Al principio uno tiene que hacer todo un trabajo interior para ver qué es lo que hay que quitar y luego qué es lo que hay que plantar. Y entender que hay dos tipos de cualidades en las personas. Las personas tienen cualidades que hay que cambiar porque son las que intercambiamos uno con nuestro semejante, es decir, cualidades que son despreciables cuando nos contactamos con otros, y también las que son para Dios, porque hay momentos donde uno no está interactuando con los demás, pero Dios también te pide ciertas cualidades que tienen que ver con una buena conducta para con Él. Y cuando uno hace ese esfuerzo de indagar dentro de sí mismo y rectificar lo que hay que rectificar, por lo menos tomar conciencia al principio, porque el corazón es muy disperso, el corazón tiene esa también cualidad de efecto de lo que el ojo ve, el corazón siente, lo que uno escucha, después lo desea, y el corazón se dispersa, entonces uno tiene que enfocarlo para llegar a que en la práctica real, auténticamente, nos estemos comportando como esas cualidades que queremos plantar. Hasta ahí llega lo que los sabios dicen, que hay que prestar atención. Todo el Shema Israel requiere todo este trabajo. Pero no es así nomás. Decir el Shema Israel es captar, por eso dice escuchar, captar bien en tu mente la unicidad del Creador, bendito sea. Por eso dice Shema Israel. Israel, obviamente, si bien esto está asignado como precepto real, obligatorio, en un cierto horario a la mañana y a la noche para el pueblo de Israel, vamos a desglosarlo para que todas las personas del mundo podamos también derivar una enseñanza. Puedan, y yo les voy a enseñar cómo poder usar el Shema Israel como una meditación reflexiva que les va a permitir también capturar este mismo resultado que como lo es en el precepto para el pueblo judío. Entonces, cuando dice Israel, si bien se refiere al pueblo de Israel, obviamente literalmente, también está la traducción de lo que es Israel. Israel, hay muchas formas de agarrar esta palabra y permutarla, ¿no? Es decir, poner una letra acá, otra letra acá y formar otras. Por ejemplo, Rosh Li, la cabeza es para mí. O sea, dedicar la cabeza, que vos sepas lo que metés dentro de tu cabeza y también que te hagas dueño de tu mente, porque a veces no somos dueños de nuestra mente. Si bien podemos serlo, pero muchas veces dejamos entrar cualquier pavada en nuestra cabeza y eso después hace que tengamos todos esos yuyos en el corazón que nosotros nunca elegimos plantar. Es como que uno se mueve en una casa que ya viene como amueblada y ya viene dañada y ya viene perjudicada por el inquilino anterior. A veces nuestro cuerpo, que nosotros asumimos este avatar, identidad al venir a este mundo,
En el mejor de los casos nacimos en una familia que sabe todas estas cosas y nos educaron bien hasta que crecimos y ya tenemos una personalidad construida. Pero normalmente venimos de familias que no prestaban atención a nuestra personalidad espiritual y algunas moral nos han enseñado, gracias a Dios, pero nos falta mucho por refinar y además venimos arrastrando de vidas pasadas y de cosas no rectificadas, que justamente es lo que venimos a hacer, entonces no hay que lamentarse. Nos mudamos a un hogar ya usado, no hay almas nuevas, estamos usados. Y por eso es que tenemos que tomar control de nuestra mente. Eso es Israel. En esta explicación hay varias formas de entenderlo, el que se hace ministro también de lo divino, pero bueno, eso depende en qué contexto y nivel que queramos explicar la palabra Israel. Acá es Rosh Li, que mi mente sea para mí, ¿no? Que funcione para mí, que me funcione, digamos que me sirva. Entonces, escucha, lo que te dice que escuches es que entiendas, que captes, qué cosa que ahora es la parte en la que en español no se entiende, porque en español dice que Dios es nuestro Señor, pero eso es cualquier traducción, en realidad se refiere a dos nombres de Dios. El Abayá, el Yud-Ke Bab-Kei, el de 4 letras, la vamos a explicar, y el Elohim, Elokeinu, por eso dice Abayá Elokeinu, Hashem Elokeinu. Lo que hay que entender acá, primero que nada, Elokeinu se refiere a algo que es nuestro. Dios como es nuestro. ¿Qué significa Dios como es nuestro? Que hay en algún otro lugar de la Torá, la palabra Elohim siempre puede ser configurada depende de qué persona. Puede ser, Elokai es mi Dios, Elokeihem, vuestro Dios, Elokeino, nuestro Dios, y así, Elokeja, tu Dios. Es un nivel de divinidad que se adapta a las distintas personas, plural, singular, segunda persona, nosotros, ellos, yo, ¿sí? Eh, entonces, y ahí hay un versículo donde dice, la fuerza de la tierra tomarás. Ahora, cuando dice la fuerza, utiliza una expresión para decir fuerza que no es normal. Utiliza este nombre de Dios, ¿sí? Yo trato de no decir el nombre de Dios, por eso me van a escuchar el nombre de Dios mal dicho. Utilizo Elohim con K, no es con K, con Kuf, en verdad, con Hey, pero ¿para qué mencionar los nombres de Dios en vano, digamos así, porque sí? Si bien estamos estudiando, pero buena educación no decir el nombre de Dios porque sí, ¿no? También el nombre Abayá ni siquiera se menciona. Solo lo podía mencionar el sacerdote supremo en Yom Kippur, el día del perdón, en beneficio de todo el pueblo. Y está la gente que hoy en día lo usa porque quiere, el nombre eh, que se empieza con J en español, Geo. mm, Yo no lo recomiendo porque están diciendo el nombre de Dios que no se puede pronunciar. Por eso se llama el inefable, el nombre impronunciable, le decimos a Shem. Pero bueno, para el contexto de estudio, que entiendan que entonces cuando encontramos palabras parecidas, acá encontramos la fuerza de la tierra, la fuerza de la tierra tomarás. Fuerza está escrito con Aleph, con Yud, con Lamed, y se expresa también como mi Dios, como la fuerza, como es parte del nombre Elohim. Entonces el nombre Elohim también es fuerza. Quiere decir que Elokeinu, en el Shema Israel, dice que Dios, que el Yud Kei Bab Kei, que significa lo que trasciende la naturaleza, es el nombre de Dios que trasciende la naturaleza, no es propiedad de ninguno de nosotros, sea propiedad de nosotros. Dice que sea Elokeinu, que esté configurado para que nos dé fuerza y nos dé vida. ¿De qué sirve apuntar hacia Dios cuando Dios quiere que construyamos un mundo, una morada para ir acá abajo? En vez de ir más allá, es el más acá lo que interesa. Entonces, el Shema Israel lo que nos lleva a reflexionar es que el camino espiritual, si bien parece ser hacia arriba, hacia un ascenso espiritual, hacia una mejor conducta, etcétera, en verdad tiene que tener algún beneficio práctico en nuestra vida, que nos dé vitalidad y motividad, por lo menos. Impulso para vivir nuestra vida y nuestros proyectos. Y una vida digna, una vida adecuada, moral. Por eso hay mucha espiritualidad donde Dios se lo busca como algo ajeno al mundo, algo ajeno a nosotros. Y como que Él te quisiera buscarlo ahí, desapegándote de todo lo material. Pero si ya estabas desapegado de lo material antes de venir como alma en este mundo.
Entonces, el judaísmo es al revés. El foco está acá, obvio. Necesitas muchas veces mirar hacia arriba para adquirir inspiración, ¿sí? Admiración, asemejarte a lo divino que está en el plano espiritual, pero todo para invocarlo y capturarlo, eso para poder plantar buenas cualidades. Entonces, es lo que hay que prestar atención y escuchar bien, reflexionar cómo que, que en toda tu reflexión espiritual de Dios como trasciende los mundos, cómo Dios es tan grande, Dios es maravilloso, y siempre hablando de Dios, lo único que importa es Dios, sí, pero acordate, importa si te da vida, si es parte de tu vida y de nuestra vitalidad para justamente moldear la naturaleza, porque Elohim tiene la misma gematria que la naturaleza. Cada cosa y cosa tiene una naturaleza y una fuerza particular que Dios creó, así como la planta, etcétera. Entonces, cuando decimos Abai Elokeinu, que Hashem es nuestro Elokeinu, que la fuerza y la vitalidad sea la que rija nuestra vida, no sea la de nuestra sangre en el cuerpo solamente, la del alimento que metimos en la boca para llenar nuestra pancita y que eso es lo que nos dio gasolina, o la música que nos inspiró, o el cuadro de arte que miramos para influenciarnos, inspirarnos, o las bonitas personas con las cuales nos rodeamos, que en ese intercambio social nos levanta el ánimo, o cuando hay sol, o cuando estamos en la montaña. Claro, no, acá por eso se cierran los ojos, porque esto tiene que venir de adentro hacia afuera. No puede venir de algo de afuera que te lo provocó. O sea, vos no es negativo querer salir a dar un paseo para sentirse bien, refrescarse, motivarse. Obviamente, todos necesitamos un poco de inspiración, cada uno con sus gustos particulares y sanos, obviamente, mientras sean sanos. Pero acá no estamos hablando de negarlos, estamos hablando de cómo llegar con esta introspección a que tu vitalidad sea algo que venga por encima de la naturaleza. Por lo tanto, no va a estar limitado por la naturaleza y las condiciones naturales. Entonces, cuando llueve, cuando nieve, cuando haga calor, o cuando estés en el desierto, o cuando estés en la montaña, o cuando estés trabajando, o cuando estés descansando, aplica esta fuerza. No va a mermar, no va a cambiar, porque viene del nivel de Dios que está por encima de la naturaleza, habiéndolo capturado como parte de tu naturaleza y vitalidad. Es como que lo que a mí me inspira es lo que trasciende los mundos. Pero no porque quiero trascender los mundos y alejarme de todo. Me inspira el nivel de Dios que tiene esa ilimitación para seguir existiendo más allá de las condiciones que se presenten en nuestra vida día a día. Por eso no está limitada el tiempo y el espacio, ni tampoco está limitado al pasado, el presente o futuro. Por eso el que Yud Ke Vav Kei, esas cuatro letras en hebreo, con esas cuatro letras permutándolas, podemos formar la palabra allá, fue, podemos formar la palabra obe, es, y también podemos formar la palabra ye, será. Entonces vemos que el pasado, el presente y el futuro en estas cuatro letras están juntos como una misma cosa. Que lo que está por encima del tiempo y el espacio, ¿sí? Esto se vuelva lo que nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera motivación, nuestra vitalidad en el día a día y podamos lograrlo. Ese es el primer paso del Shema Israel. Ahora, todo este conocimiento y captación, esto no llegamos a alejar todavía, porque todo esto hay que volverlo uno. ¿Cómo lo volvemos uno a todo esto? Que tomemos siempre inspiración, por ejemplo, que es Abayá, algo por encima de la naturaleza, estudiar este tipo de textos, textos profundos, textos que nos abran un poco la cabeza, que nos quiten de lo que normalmente leemos y escuchamos, temáticas que nos hagan trascender momentáneamente para inspirarnos, impulsarnos y ahí tomar que esta sea nuestra fuerza, nuestro verdadero alimento, ¿sí? Que eso ya no tiene límite, porque no es un alimento que metimos en la pancita, se digirió y ya después necesitamos comer de vuelta. Esto queda como parte integral de todo tu ser, más cuando uno lo hace un hábito, ¿no? Entonces, la idea es poder llegar al próximo paso. Por medio de reflexionar todo esto, hay que enfocarnos en que Dios no tiene dos nombres. ¿Qué quiere decir? Dos energías es porque hay dos dioses. Está el Dios por encima de la naturaleza, el Dios de la naturaleza. Dios libre de decir así. Por eso hace falta
ahí donde la mente tiene que ser monoteísta, ahí donde muchos se pierden en el camino y empiezan a hacer idolatría, porque se quedan en que con estos conceptos cabalísticos, como fuerzas ajenas a lo que es Dios, dejan de rezar, dejan de vivir una vida práctica de preceptos, porque ahí está, ahí se abstrayeron. Lo que se volvió su vitalidad e impulso, claro, es lo que está por encima del mundo. Y se equivocaron de que el mundo los esperaba volver para plantar algo en esto, hacer algo práctico. Tenés que volverlo uno, y es lo que vamos a ver ahora, está traído, es distinto decir uno que único, primero que nada, Yahid, no dice Yahid, único. Obvio que Dios es único, no hay otro como su especie. Eh, pero uno es algo mucho mejor que único. Único sería algo que no se puede igualar, algo con lo que no podemos conectar, algo exótico, algo que es raro, algo que no tenemos relación. Ejad, en cambio, es unidad. Poder percibir los detalles de todas las criaturas, de todas las cosas creadas, ¿sí? Como parte de la misma unidad. Por eso la palabra Ejad es llegar a una percepción donde toda nuestra vitalidad se vea reflejada y active todas las áreas de nuestra vida, pero no por igual, sino que bueno, estamos a la mañana tomando un café o lo que sea, cada uno desayuna, fruta, cada vez algo más sano, o cuando salimos de ahí a donde uno vaya al trabajo o a la escuela o al donde sea que va, tenga un propósito, un mismo propósito. Propósito es servir a Dios. Eso es lo que impregna toda la realidad de nuestro día, o debería. Y eso lo tenemos que ir uniendo con cada cosa que parece fragmentada o aislada una de otra dentro de nuestro día a día. Cuando uno pone una intención y uno arma su día, imagínate si esto lo ponemos como tarea, ¿no? Un día por lo menos. Hay gente que no puede lograrlo, pero durante mucho largo plazo, pero trata de ponerte un plan de un solo día que vos puedas tener intención de qué vas a hacer cada hora, ¿no? Dentro de que no te salga algo raro o de repente algo bueno, inesperado, pero si uno lo puede controlar por lo menos un día y enfocar que cada asunto que haces en el día tenga sentido. No es comer lo que me da la gana, es comer lo que me va a hacer bien para hacer la próxima actividad, hacer la próxima actividad en aras de hacer esta otra, y esta otra para esta otra, y esta otra, y esta otra, sí, y ves que fue un día productivo, un día completo, un día íntegro, como que si vos tenés que contar cómo fue tu día, vas conectando como una historia. Hice esto porque esto me llevó a hacer esto, y todo está bien enfocado e intencionado. Y en todo eso encontrar a Hashem, eso es lo más importante, encontrar que uno sirvió a Hashem, ¿sí? No algo que solo te sirvió para ti. ¿tá? Esto es un ejemplo de lo que es Ejad. Ejad se lo ve en la expresión cuando se creó el primer día de la creación. ¿Cómo fue el día 1? Se creó la noche, se creó la mañana, día 1. Y así vemos que la noche fue antepuesta a la mañana, porque las primeras 12 horas en el calendario hebreo, en el horario bíblico, son las de la noche. Luego viene la mañana, no es como se cree que primero el día comienza en la mañana. La mañana hace comienzo a las últimas 12 horas del día. Para que sea un día completo, primero tiene que haber un momento de oscuridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que bueno, el motivo es que Dios al principio se le ocurre en su mente crear el mundo con su atributo de juicio. Vio que el mundo no se podía sostener así. Le asoció el atributo de misericordia. Primero fue la oscuridad, el atributo de juicio. Luego vino la luz para que se sostenga el mundo. Cuando Dios creó el mundo, primero hizo los cielos y después hizo la tierra. Creó primero lo abstracto, primero está lo desconocido, primero está lo que es el potencial, y luego viene la práctica de todo eso. En la práctica, ¿sí? Cómo bajar algo potencial a lo concreto. Y hay una manera de entender también que toda cosa buena y grandiosa, y mientras más extraordinaria va a ser la cosa, es porque se anticipó, vino con un preludio de oscuridad muy importante. Por eso cuando uno está en el periodo de oscuridad importante, que sepa que es solo un preludio, son las primeras 12 horas para lograr las últimas 12 horas, que son las de la gloria y de la luz.
Y así también hizo este mundo para que los dos nombres de Dios, Havaya y Elohim, puedan llevarse en conjunto. ¿Qué quiere decir? Como así al sol le puso una funda para que no nos queme y extermine por su intensa luz, también Abba y Elohim son como los socios de la creación. Son las herramientas, condimentos que usó Dios para crear el mundo. Son los dos nombres de Dios que marcan esta tendencia. Todo lo que es natural y todo lo que está sobre la naturaleza. Porque Dios en cualquier momento con un chasquido de dedos puede cambiar la naturaleza, como lo hemos visto en la salida de Egipto y en otro de los tantos milagros bíblicos y cotidianos que quizás experimentamos en la vida, milagros sobrenaturales. Pero después hay momentos donde la mayoría del tiempo vivimos en momentos naturales, donde está todo bajo control, digamos, el sol sale siempre a la misma hora, etcétera. La vida pasa como de forma natural. Pero vemos que todo esto porque hay un escudo, hay algo que oculta la luz del nombre Abayá, de lo sobrenatural, no está latente en la creación constantemente en forma absoluta, porque entonces estaríamos todo el tiempo, imagínate, todo el tiempo en un éxodo, choqueados, imagínate que estaríamos, nuestra alma no soportaría tal intensidad, porque es demasiado. Entonces viene camuflado, viene todo oculto con el Shem Elohim para que funcione en forma ordenada. Esto requiere mucha extensión, obviamente, porque es algo muy cabalístico y muy profundo, pero para que nos demos una idea y podamos retomar el camino de lo que comenzamos, el Ejad, el uno, es lograr que no se anule nuestra existencia por lo sobrenatural. Cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, tenemos que entender que si Dios nos las da de una y en forma total, es como la lluvia. Pedimos lluvia para que el campo tenga agua y que crezca. Si te tira un diluvio, inunda el campo y mata las plantas. Entonces esto va graduando la lluvia para que caigan las gotas. Y eso nos moldea a nosotros a entender que las bendiciones de Dios vienen de acuerdo a nuestra capacidad de recibirlas. Entonces, mientras más capaces somos de recibir tal voltaje, ese voltaje ya no contradice con nuestra naturaleza, entonces puede perfectamente venir a nuestra vida. Esa es como la ley de atracción judía cabalística, que uno se tiene que poner a la altura de la bendición que quiere recibir y hacer los cambios que sean necesarios, como si uno tiene sobrepeso, pero su sueño es ganar una medalla olímpica en una maratón, se tiene que poner a la altura de salvo, ¿entendés? Algo que ocurre un milagro sobrenatural, pero es muy poco probable que te dejen entrar a las Olimpiadas con ese sobrepeso. Entonces, o cambias de sueño o te pones a la altura del trabajo necesario para que lo termines obteniendo. Y es así. Lo mismo con respecto a las bendiciones que uno quiere recibir de arriba, ya sean salud en términos de sustento o hijos para el que necesita, etc. Cuando Dios creó el mundo, Dios no lo creó una sola vez. No es un acontecimiento de una vez. Él me dice así, Amehadesh betubo bechol yom tamim ma'aseh bereshit. Él renueva con su bien cada día, constantemente, la creación de Génesis, del comienzo. Es decir, la creación del mundo es una novedad constante que viene del atributo de bondad y de su bien, del bendito sea, la naturaleza de hacer bien. Él lo que busca es el bien, quiere para él una morada en los planos inferiores, entonces ¿por qué no te va a bendecir? ¿Por qué no te va a dar el bien? Porque él quiere ser una morada. Y él sabe cómo hacer la morada. Él sabe lo que vos necesitas obtener para que seas parte de su morada. Y él creó todo el mundo físico desde ese lugar. Constantemente lo está creando, nos está trayendo a la existencia constantemente y descendió a nuestra alma a un cuerpo físico que le nutre de vitalidad constante para que se pueda sobreponer a cualquier dificultad que tenga corporal, cualquier impedimento de sus deseos y placeres mundanos que lo tiran y lo arrastran hacia cosas prohibidas o permitidas pero no necesarias. Y esto se logra
con el estudio y la conexión con la Torá y con la plegaria que aplica el corazón. La plegaria tiene que ver con el corazón y la Torá con la mente. La Torá uno tiene que estudiarla para aclarar la mente, para ser dueño de su mente, adueñar su mente, los conceptos necesarios que lo hagan reflexionar y pensar en cosas que luego, al llevarlo a la plegaria, permitan que el corazón are ese campo del corazón, deje de estar disperso o que tenga plantaciones incorrectas, quitarlas de ahí y hacer que pueda entrar el cielo, que es la mente, a la tierra, que es el corazón. Y ahí vemos que la creación de cielo y tierra tiene que ver con la creación de la mente y el corazón, de lo espiritual y lo físico. Todo en aras de que las cosas y las tendencias negativas que fueron dadas al mundo corporal, donde tenemos negatividad en el cuerpo, en el físico, en los deseos, en el corazón, que nos incita, ¿sí?, a un montón de cosas que nos desvían del camino correcto. Pero a través de estudiar Torá y cumplirla, eso es como agarrar al sol y empezar a dejar que ilumine tu vida con cada vez menos protectores, cada vez menos. Por eso es que hay que cuidarse, hay que dosificarlo y hay que diluir el estudio y lo que uno va reflexionando a la medida en que uno va pudiendo afectar a su corazoncito y plantar en él para poder en la práctica llevar a cabo los preceptos y leyes universales asignadas a los hijos de Noé también, para cumplir con la intención suprema de hacer una morada en los planos inferiores. Y esto es por el cual Dios es como un sol y un escudo. Dios tiene dos nombres que funcionan como un sol y un escudo para el sol. Se oculta, pero no para que se mantenga oculto, sino para que el mundo pueda apreciar y recibir y disfrutar de esa luz del sol, le sirva de nutrición, de vitamina. Y eso es lo mismo en la reflexión cabalística. Cuando uno reflexiona en todas estas ideas, que vuelva a ellas, las escriba como sea que le venga mejor para poder entenderlas y partirlas y masticarlas y que pueda eso ser bien digerido en uno mismo para que luego tomar fuerza, inspiración y volverte una mejor persona. Así uno va trayendo Dios por encima de la naturaleza a la tierra esta física. Y esa es la explicación de por qué primero hizo oscuridad, después luz, porque primero viene todo el trabajo que uno tiene que hacer, de hacerse un recipiente adecuado, y luego dejar que entre la luz a ese recipiente, va a entrar de acuerdo a qué tipo de recipiente generar. Así como en la economía, uno tiene que hacer recipiente, después Dios te hace llover. Si vos tenés un campo chiquito, por más que Dios te traiga una buena lluvia, el campo va a poder salir lo que pueda salir, ¿no? Entonces, si uno espera algo más, entonces tiene que ser un poquito más amplio el campo, un poquito más amplio el recipiente, pero no solamente amplio en cantidad, también en la calidad de las cosas que hacemos, volver a las cosas que ya tenemos y pulirlas, que sean correctas, tener claro que estamos haciendo las cosas bien. Y así ir haciendo el recipiente para que es todo simultáneo, no es que primero hay que hacer toda una vida dedicada al recipiente y luego esperar la bendición en la jubilación cuando ya seamos viejitos. No, se va haciendo a medida que a la marcha mientras vamos refinando. ¿Sí? Por eso uno no se queje, no tenga ansiedad, no tenga expectativas de que le venga una bendición que todavía no está apto para recibir. Uno va a ir recibiéndola a la medida que uno se va trabajando. Y esta es la unicidad del bendito sea que pueda ser percibida en todas las criaturas. Cuando el hombre reflexiona en este mundo, cómo esta luz y vitalidad divina le da existencia y vida a todo el mundo y a las criaturas que nos rodean. Entonces, ¿qué es? Como dice Job, de mi carne, que su carne estaba teniendo lepra, dice, contemplaré a Dios. Yo me doy en él, la explicación literal es que él veía que esto era una prueba, ¿sí? Que Dios le estaba enviando. Entonces no se comió el amague de que esa enfermedad era una desgracia, que tenía que insultar a Dios por eso y dejarlo todo. No, eso fue una prueba de Dios y eso lo veía en su carne. Dice, esto es algo que solo puede venir de Dios porque me está desafiando. Pero en nuestro contexto, esto se utiliza en muchos lados de Hasidut y de la Kabbalah para explicar que todo lo que es de la carne, y cuando nosotros vemos este mundo físico, nos permite contemplar a Dios mejor. El mundo físico es realmente la escuela donde estudiar a Dios. El hombre sabe y siente que en él mismo está la respuesta a las cosas divinas que está buscando. Lo principal de su existencia siempre va a ser su vitalidad
y luz en el alma. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo mismo no es algo por sí mismo, no es prueba de que vos existís. La prueba de que vos estás vivo es que tenés un alma en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, lamentablemente, si una persona muere en forma natural, vemos cómo su cuerpo tiene los mismos ojos, los mismos oídos, el mismo cuerpo que antes, pero ya no habla, ya no ve y ya no siente. ¿Por qué? Porque no tiene, el alma se le desprendió. Entonces lo mismo con el mundo tiene un alma y cada criatura tiene alma. Y cuando nosotros contemplamos cómo nosotros somos un pequeño mundo frente al gran mundo, que es un gran cuerpo que habita la gran alma, entonces así como el mundo y nosotros tenemos un alma, una vitalidad, y eso es lo que lo que es primariamente nuestra existencia, porque es el creador que nos está dando existencia, esa es nuestra vida, nuestra alma, lo vemos en la práctica, eso. Entonces, esto es el significado de que te extienden tus días y tus años, significa que cuando uno agarra, se extiende en esta idea de la unicidad de Dios, del Ejad de Dios. Eso requiere una extensión meditativa y conocerlo bien en la mente de uno para encontrar a la divinidad en las cosas que contemplamos diariamente en nuestra cotidianidad. Y eso nos da ese sentimiento, ese condimento en el corazón para ir a vivir una vida acorde a esta nueva visión que tenemos, que se llama Shigahá Pratit, la supervisión divina es que Hashem está no solamente supervisando toda la existencia, así como un observador para que todo salga bien, sino mefarnés, nutriendo la existencia. Como decimos, hay un dicho que dice, Einei kol eleja isaberu, batano ten la geme beito, que los ojos nuestros no sé, están esperando a vos, te miran, ¿no? Y vos les das, ¿cuándo les das a ellos la comida? En su tiempo. La comida, cada uno tiene un tiempo asignado, supervisado por el de arriba, que esto es lo que podemos ver en la práctica, que por más que uno hace un montón de estrategias y artimañas y le busca la vuelta, le hace liquidación por acá, oferta por allá, muchas veces no logra obtener más que lo que gana a otra persona sin tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque el servicio del hombre es mirar cómo funciona la bondad de Dios. Tenés que hacer solo un recipiente. Vos ocupate del recipiente, dejá a él que se encargue de buscar cómo llenarlo con la bendición para enriquecerte o la bendición para darte salud. Entonces él le da en su tiempo, él tiene su tiempo para darle a las criaturas. Vos podés mirarlo para arriba, suplicarle todo lo que quieras y es lo que hay que hacer y es correcto. Pero él tiene asignado el tiempo en que le da a las personas su comida, su nutrición, y no en el momento que la persona quiere. Por eso es que dice 6 días trabajarás, eso para el pueblo de Israel se entiende que 6 días es el trabajo, ¿sí?, que uno tiene que hacer. Y después la labor termina y supuestamente, si funcionaría así, el ideal es que uno en Shabbat en verdad se sienta y ya lo tiene todo servido, porque se esforzó. Eso significa que los primeros 6.000 años de existencia, que cada día de la creación y cada día de la semana está reflejando a uno de los milenios de la creación. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo, preparar el terreno, preparar el recipiente, corregir las cosas, y él después lo llena con la bendición. Y por eso es que uno tiene que ir a fijarse si todo lo que él está haciendo para encontrar su dinero o si él está separando algo también para de acá, si él, cada uno tiene que estudiar también las leyes universales, cada uno la que le toca cumplir para poder entender que extenderse en el ejad es que toda cosa y cosa que la persona ve, la ponga en su corazón y la lleve a Dios, la haga parte del servicio a Dios y la unicidad de Dios. Y entonces no hay lugar fuera de Dios. Cuando todos tus asuntos estén permeados por algo que tenga sentido y propósito para Dios, entonces
Ya está, y eso empieza con ver la Shegajá Elioná, la supervisión divina, cómo él supervisa todos los acontecimientos del mundo y supervisa todos los acontecimientos particulares de cada criatura, y les asigna tiempo para su sustento, te cuida y te da todo en forma particular y atención personalizada. Entonces, ahí vemos también, y esto es otro ejemplo para ver todo esto, es ver cómo el pueblo de Israel, que es como un cordero frente a 70 naciones lobos que se lo querían morfar vivo toda la vida, siempre el pueblo de Israel sobrevive. Y vemos cómo Hashem cuida al pueblo judío, cuida la tierra de Israel. Eso también es parte de la reflexión, porque ahí vemos la claridad de que Él existe y de qué manera está activo en el mundo. Y todo esto es que Él también nos salva de las manos, siempre que nos intentan destruir, y esto te fortalece, te inspira. Y ahí es donde uno tiene que ir a agarrar y hacer lo siguiente. El Ejad está partido, dijimos, en 3 letras, ¿verdad? La primera es la Aleph, que representa el Ufosh el Ulam, el dueño, el señor del mundo. Y cuando el sabio dijo, no te comas la Het, no ignores la Het, es porque Het significa 7 cielos y la tierra. Ahora voy a explicar. Y la Dalet son los 4 puntos cardinales. A veces una persona dice, bueno, ya está, lo veo a Dios. En los 4 puntos cardinales, ahí está el foco. En la Dalet está la extensión de mi meditación. Hasta los 4 puntos cardinales encuentro a Dios en los asuntos del mundo, en donde sea que voy, veo cómo supervisa cada paso de mi vida. Es correcto. Pero y no te olvides que también hay una arriba y una abajo, es decir, no es solo 4 puntos cardinales, está arriba y también está abajo. Es que nuestra alma necesita también nutrirse, necesita inspirarse. Por eso 7 cielos también, 7 es un número muy, muy simbólico, ¿no? Representa el Sheva, más todo, el te hacen, te sacian. De arriba te sacian, te nutren con ciertas fuerzas espirituales y talentos que tenés que identificar, no los podés ignorar, porque eso es lo que representa lo que es más cercano a lo que te están pidiendo que hagas en estos 4 puntos cardinales. La, los talentos y todo lo que uno pueda eh, ampliar de sí mismo, mejorarse, actualizarse, es como subir a los cielos. Y la tierra es el lugar donde ponemos en práctica nuestra valía y luego expandirla a los 4 puntos cardinales. Pero primero se tiene que fijar en uno mismo si está alineado con su identidad real, con sus cualidades y talentos. Luego bajarlo a algo práctico que te sirva, puede ser un emprendimiento, o puede ser, estamos hablando de un hobby, algo donde vos canalizás tu ser y luego lo expandirlo y mirar a tu alrededor y darte cuenta si vos esto lo podés vivir libre del espacio en el que estás ahora, si te llevan a otro espacio, si también podés ahí ejecutar tu identidad y tu ser, o te vas a limitar en ese otro país o en ese otro. Hay gente que en las vacaciones deja de trabajar y necesita las vacaciones porque no aguanta su trabajo. Pero los que les gusta su trabajo, los que viven de sus talentos, todo el año están disfrutando. Bueno, tienen sus altibajos, pero las vacaciones son como otro lugar donde van a trabajar. Normalmente siguen trabajando en esas ahora, pero con montañas a la vista, con playa, cada uno de gusto no hay nada escrito. ¿Se entiende la idea? Porque cada vez hay más personas también que están buscando independencia en todo aspecto, independencia económica, independencia del tiempo, del lugar donde uno esté, porque es lo que nos acerca a alejar, que el servicio a Dios no depende de un solo lugar. Y esto voy a concluir con un ejemplo real de uno de los rabinos llamado Mendel Putefar. Él fue puesto en exilio en Siberia, trabajo forzado, en la época de la Unión Soviética, solo por ser judío, ¿no? Y fue con unos cuantos otros judíos que tenían que hacer así, tenían que separarse de su familia, separarse de sus trabajos, todo, e irse al exilio a trabajar en un... Lo que esperaban es que esta gente muera porque estaban en Siberia en el lugar de congelamiento total, con poca comida, etcétera, entonces poca ropa y todo lo demás, sin afecto, sin nada, la depresión si no te mata la depresión, te mata el frío, ¿no? Y si no es el frío, es el hambre. Pero él veía cómo todos estaban cabizbajos, ¿no? Y él siempre estaba alegre y todos le dijeron, ¿cómo sé para estar alegre? Acá lo perdimos todo,
Nos separaron de nuestros hijos, nos separaron de nuestras esposas, nos separaron de nuestros oficios, de nuestras profesiones, de nuestro dinero, de nuestros bienes, y estamos aquí en el frío dejados a la muerte. Y él dice, pero ustedes ven la vida, que la vida de ustedes siempre fue tener hijos, estar casados y trabajar de lo que trabajaban, pero mi vida consiste en servir a Dios. Y en Siberia también se puede servir a Dios. Hay que buscar la manera de Siberia. Y ese es el truco, si bien es extremo, porque quién puede llegar a ese nivel y presumir de él, pero vamos a usarlo de ejemplo esta gran persona que después sobrevivió y fue a vivir a Israel, siguió trabajando toda su vida para Dios. Esta persona nos enseña la actitud a tomar, que en todos los lugares donde estemos, en cualquier momento del día, en cualquier clima, como se dice, al mal clima, buena cara, buena acá es a cualquier clima servir a Dios, se puede servir a Dios en cualquier contexto de vida. Y eso es extenderse en el Ejad, en la que cada uno tiene que extenderse realmente en esta reflexión, hacer de esta reflexión, que capitalizarla, hacerla tu vida, tu entusiasmo, conocer que en todo lugar que uno esté puede estudiar Torá, puede servir a Dios, y todos están obligados a ello, no es que puede, estás obligado a eso. Incluso quien está ocupado en demasía y muy preocupado también, tiene que establecer momentos donde se dedica a ser dueño de su mente y él decidir lo que quiere poner, no como hoy en día que uno prende la pantalla y la pantalla decide por nosotros. No, el estudio de Torah tiene que ser intencionado, por eso uno tiene que empezar a estudiar aquello que le gusta, lo que alienta su corazón, lo que le agrada y lo motiva, porque se empieza por ahí, después se empieza a estudiar Torah también en alas del cielo, porque sí, ¿no? Y eso es lo de extenderse en la Dalet, extenderse, poder realmente tener esta vivencia práctica, real, de hacerse dueño de nuestra vida, que nuestra vida, hacerse dueño significa saber que muchas veces Dios tiene sus tiempos para realizar las cosas, y eso es parte de una persona que es dueño, que está tranquilo, sabe que, no, que está en manos de la mejor, del mejor, como un niño que pueda estar todo el día, él sabe que sus padres le van a dar de comer, no tiene dudas que lo van a cuidar, no tiene dudas que cuando llega a la escuela le van a dar los útiles que necesita. Es el adulto que está preocupado de cómo lo va a lograr. Por eso uno tiene que volver al niño para poder tener esa frescura y poder eh, ser enriquecido con una larga vida, que sus días y sus años se vean ya enriquecidos justamente por haberse extendido en esta reflexión. No es el resultado, no es una paga por haber hecho el trabajo. Larga vida y largos días es que cada uno y uno, sus días y sus años son medidos. ¿Para qué? Están medidos para que vos puedas trabajar para Dios. Para eso se te dio. Que si vos estás trabajando para Dios, tenés todos tus días y tus años, se te extiende. ¿Qué significa se te extiende? Que te dan una extensión. Hay gente que vive en el día, rescató una hora del día que vivió. Es como que, no sé, como me tomé el café o cuando salía a dar una vuelta, ahí viví, ahí respiré, sentí que viví. El resto del día estuve esclavo. Esto, extender el día de los años, cada uno tiene el mismo día, las 24 horas son lo mismo para todos. Pero el que está consciente del instante en el que estás, como Dios es consciente de cada fragmento del tiempo que lo está innovando y creando, en cada lugar donde uno se encuentre, uno está estudiando Torah y encuentra un momento para reflexionar en algo que le dé vida, que le dé placer. Esto es extenderse, entregarse a uno mismo, a que Dios da existencia y vitalidad y nutre a todo este mundo, y eso solo te da una vida plena y larga, ¿sí? Donde uno siente que vivió un montón de horas del día, un montón de días, un montón de semanas, y al final termina viviendo un montón de años plenos y enriquecidos y buenos, iluminados con la luz de la Torá y el servicio a Dios para que tenga éxito y pueda cumplir la intención verdadera de ser una morada para Dios en los planos inferiores, y que sea así que cada uno de nosotros pueda extender sus días y sus años en esta reflexión y hacer en la práctica lo que hay que hacer y llegar a buen puerto con corazón completo, entregado a la plegaria, a los preceptos, al estudio, a meditar, que le dé Dios toda la abundancia en términos físicos y espirituales.